Hola chicos, bienvenidos al canal un día más. Hoy nos hemos venido muy cerquita de Oviedo, tan solo 10 kilómetros, para conocer el precioso pueblo de Bueño, situado en el concejo de Ribera de Arriba. Este tan solo cuenta con 130 habitantes y está situado a una altura de unos 120 metros sobre el nivel del mar. ¿Nos acompañáis y lo conocemos juntos? Qué raro el tejo, al lado de la escuela, en vez de la iglesia. Vaquita. Pasa de ti. A estas alturas os habréis dado cuenta que una de las características que hace tan especial al pueblo de Bueño es el gran número de hórreos con el que cuenta. Son un total de 38 hórreos y 10 paneras repartidas por todo el pueblo, casi tantos como el número de casas, y todos ellos, o la gran mayoría, muy bien conservados. Estamos en el centro de Bueño y nos encontramos delante del que se cree que es el hórreo más antiguo, que dataría en torno al siglo XVI. El motivo por el que se cree que está antiguo es por las enormes vigas de madera que lo componen y sobre todo por una característica muy especial, y es que si os fijáis en las esquinas es una sola pieza, no son dos piezas ensambladas como los que se construyeron más recientemente. Esto lo que hacía es que fueran muy sólidos y que ante posibles terremotos o movimientos de tierra no se derrumbaran, y esa técnica hoy en día la han aplicado los japoneses para la construcción de sus edificios, ya que hay muchos terremotos y así pueden evitar que se vengan abajo. Están hechos, como digo, sobre todo de madera de roble y en concreto de castaño, y eso da cuenta de los enormes bosques que tenía que haber en aquella época, y por eso también se cree que pueden datar del siglo XVI. ¿Veis las esquinas que os decíamos que son una sola pieza? Para ello necesitaban unos troncos enormes. Esas personas antiguamente, aunque no tenían muchos conocimientos, la necesidad, como sabéis, agudiza el ingenio y buscaron la mejor técnica para conseguir la madera más consistente y firme. ¿Qué hacían? Talaban los árboles en una época determinada del año en la que la savia estaba más baja. Lo cortaban y dejaban los troncos que se fuera saliendo la savia, que fueran secando. De esa forma luego ya no se deformaba ni con la humedad, como pasa hoy en día con la madera, y lo hacía muy resistente. Por eso se mantienen en pie hasta nuestros días. Esa gente sabía mucho. Hórreo significa granero elevado, pero esto de aquí es una panera porque tiene dos moños. Recordarlo, la diferencia clavada para distinguir entre un hórreo y una panera es que la panera tiene dos y el hórreo solo un moño.
En Asturias hay censados unos 12.000 hórreos y paneras, y debido a la despoblación de las zonas rurales, estos corren el grave riesgo de desaparecer. Pero en Bueño han querido cambiar esa tendencia, conservando este importante patrimonio etnográfico que se ha convertido en su seña de identidad. En esta bonita plaza que tengo detrás de mí se celebra en julio de todos los años el Festival Internacional de Música de Jazz de Bueño. Quizá no es la típica música que nos podemos imaginar que se escucha en la zona rural, pero este festival se inauguró en 2001 y año tras año cada vez tiene más adeptos, aquí se congrega mucha gente amante del jazz y traen ante artistas tanto nacionales como internacionales. Mirad, esto de aquí es el típico hórreo rotonda. Pero yo es que como no sé nada, pero tenía que decir algo. Bueño fue pueblo ejemplar en 2012 y lo sé porque lo leí en un cartel. Mi hórreo rotonda. A que fijo que hay una panera, estoy como una maza. Aquí en Bueño, aparte de área recreativa, bar, piscina, tenéis prácticamente de todo. Hay también un anillo ciclista desde el que parte una de las rutas aquí. Y también hay bastantes rutas de montaña muy interesantes. Como colofón a vuestro recorrido por el pueblo de Bueño, no podéis dejar de visitar el Centro de Interpretación del Hórreo. Se inauguró en el año 2006 y es un centro de referencia en toda Asturias. Está destinado a todas las edades, pero seguro de dar el deleite de los más pequeños. Cuenta con aulas audiovisuales, interactivas e incluso la posibilidad de montar un hórreo a escala. Además, la entrada es gratuita. La memoria de Asturias está dentro de un hórreo.